Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema súper interesante para la psicología social, que es la predisposición al servicio del yo. Ese título puede sonar un poquito extravagante, un poquito complejo, pero en realidad es algo que ocurre todos los días y que experimentamos absolutamente todos. Básicamente se refiere a la manera en la que nosotros buscamos explicar situaciones de manera que proteja nuestra autoestima. Por ejemplo, algo que es muy común es que cuando las cosas salen de la manera en la que lo queríamos o cuando las cosas se van a nuestro favor, atribuimos ese éxito a nosotros mismos, pero cuando nos salen las cosas mal, siempre tendemos a buscar culpables afuera. Siempre es que esa materia es muy difícil, que el profesor me tiene rabia y ese tipo de cosas. Y es porque buscamos hacernos sentir mejor o poner esa culpa en alguien más para no sentirnos tan mal con nosotros mismos. El día de hoy voy a estar acompañada por Yaidelis Ríos, Gabriela Paniagua y Justin Rueda, quienes me van a acompañar a tener esta conversación sobre los mecanismos psicológicos y cómo influencian todos estos factores en nuestras relaciones sociales. Bueno, para empezar vamos a hablar primero sobre el autoestima, y aquí me gustaría que Gabriela nos explique un poquito sobre qué es el autoestima y cómo influye en la forma en la que vemos nuestras experiencias y a nosotros mismos. Comenzando con el autoestima, quisiera decir una breve definición de lo que es el autoestima, debido a que muchas personas hoy en día tienen una percepción errónea de lo que es. El autoestima no solamente es verse un espejo, decirse, yo me quiero, yo me veo bonita, es esa forma de valorar tus cosas y saber aceptar cuando algo está mal. No solamente lo bueno, sino también entender que uno no es perfecto, hay cosas malas, y eso no te hace una mala persona, sino que uno aprende de esas cosas. También valorar las cosas buenas que haces, darle como un mérito a todas esas cosas buenas que haces. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo considero que la autoestima es un poco engañosa, ya que uno confunde la autoestima con el ego. El ego no es algo bueno, ya que es algo muy superficial, porque el ego es prácticamente compararse con otras personas, tener esa aprobación social donde tú necesitas ser igual que otro o superar a otro solo para tú sentirte bien. En cambio, la autoestima, tú cuando ves un ejemplo en redes sociales, que es algo que todos vemos hoy en día bastante, que tú ves la vida perfecta de algún influencer, de alguna persona cercana a ti, y tú dices que wow, yo quisiera ser como él, o yo quisiera ser mejor que él para llenar ese vacío que tú tienes. Ahí te estás llenando el ego, no la autoestima, porque verlo desde la autoestima sería decir, wow, qué bueno que esa persona tenga esa vida, se lo merece, quizás yo pueda llegar a hacer eso en un momento, pero no tengo por qué ser igual que esa persona o llegar a superarla. No hay una necesidad, porque uno siendo o valorando lo que uno tiene, uno puede ser feliz. No hay necesidad de llenar un vacío que no existe. También tenemos el sesgo de atribución, que es cuando, por ejemplo, mi compañera que dijo en la introducción, que cuando tenemos una calificación mala o una calificación buena. Cuando tenemos una calificación mala, solemos echarle la culpa a los demás, o decir que el examen estaba súper difícil, o que el profesor me tiene rabia y por eso me puso el examen súper difícil, o el profesor me calificó mal porque yo le caía mal. Cuando en realidad no es así, sino son cosas de nosotros mismos que tenemos que mejorar, pero como para no lastimarnos a nosotros, solemos cubrir esa situación con esas palabras de aliento, que en realidad no son de aliento, porque no estás buscando la manera de mejorar algo que estás haciendo mal. Y no tiene nada de malo hacer cosas mal, porque son cosas parte de la vida, que uno en la vida no es perfecto, siempre van a haber cosas que te pueden salir mal, cosas que te pueden salir bien. En cambio, cuando vemos el lado de la buena nota, decimos que es gracias a nosotros, que nosotros somos los mejores, que somos buenos estudiantes, y que todo cae en nosotros, y ahí no atribuimos a las personas que fueron parte del proceso o que nos ayudaron a estudiar o que estudié con compañeros, sino que es gracias a mí, yo saqué esa buena nota por mí. En relación todo lo que mencionó Gabriela, cuando se trata de los éxitos y fracasos, ¿qué papel creen ustedes que toma el autoestima?
Bueno, eso va de la mano, creo, con lo que dijo la compañera, que cuando tenemos algo bueno, decimos que es por nuestro esfuerzo, porque no, es parte de nosotros, nos esforzamos, y cuando tenemos algo malo, un fracaso, siempre la culpa es de todo lo externo, menos de nosotros. Entonces siento que está mal porque tenemos que aprender a reconocer lo que es culpa de nosotros. Y Yairielis, ¿cómo dirías tú que manejamos el autoestima cuando tenemos que enfrentar problemas? Bueno, todas las personas no manejan el autoestima igual, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, desde mi experiencia, cuando tengo problemas, lo primero, busco una solución, obviamente, porque no me voy a quedar ahí estancada pensando en el problema, pero pues nunca pienso en la solución. La cosa es buscar la solución. Si yo no encuentro la solución, pues preguntarle a alguien pues que sepa del tema, que sepa poder resolver ese problema para poder pues solucionarlo. El manejarlo con, no sé, con frustración, con estrés, enojo, todo eso, muchas veces te puede parar, o sea, te puedes quedar tipo congelado y nunca vas a solucionar el problema. Entonces es mejor, o sea, manejarlo tranquilo, sabiamente, o sea, pensar y resolver. Yo quisiera agregar algo a lo que dijo mi compañera sobre el tema de la pregunta que hiciste de cómo resolver los problemas con la autoestima. Como dijo mi compañera, que yo siento que cuando uno no tiene un buen autoestima a la hora de resolver problemas es un poco difícil porque uno vive bajo ese pensar de que el que está mal es uno en los problemas, y uno queda estancado y uno no avanza porque es como que yo no puedo resolverlo, yo soy malo, yo no lo voy a lograr, o las personas no me van a querer ayudar. Inclusive no solamente es con uno mismo, sino con tu alrededor. Cuando tienes una mala autoestima, tú piensas que las personas te miran de una mala forma o que las personas no valoran lo que tú haces, y todo eso conlleva a no poder resolver problemas o buscar soluciones. En cambio, si tienes una buena autoestima, es un poco más sencillo, ya que pues tienes esa facilidad de buscar ayuda o de buscar soluciones sin tener pensamientos negativos, y tienes como que esa voluntad propia de salir adelante de esos problemas. Bueno, ya hablamos un poco sobre qué es el autoestima, ¿no? Y cómo se refleja esa necesidad que tenemos de protegernos un poco y cómo hacemos para enfrentar a los problemas. Y aquí ustedes mencionaron algo que me parece muy importante, que es cuando a la hora de resolver un problema nos sentimos estancados si tenemos el autoestima baja. Y aquí es donde entra en juego el optimismo, que obviamente es muy importante tener un enfoque positivo de las cosas, pero como cualquier cosa en los seres humanos, mucho de algo siempre es malo. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la diferencia entre un optimismo realista y ignorar la realidad? Siento que es muy importante diferenciar entre el optimismo real y por decirlo así, un optimismo a ciegas, porque un optimismo real, nosotros estamos enfocándonos, si tenemos una mala situación, nos estamos enfocando en ver los problemas y las soluciones que de verdad se pueden hacer. No es lo mismo a que yo esté, por ejemplo, tengo un problema en la universidad y pueda arreglarlo con algún profesor, algún compañero, a que en un optimismo a ciegas yo diga, ay no, eso se arregla después, Dios verá cómo hace, no es lo mismo. Entonces siento que es importante porque puede impactar nuestro pensamiento de alguna manera. ¿Y ustedes cómo dirían que esto afecta a la hora de plantearnos metas? Digo yo que si estamos un poquito montados en esa nube de que, bueno, todo va a salir bien, no necesito estudiar porque yo voy a confiar de que yo le recé a Dios y Dios me va a solucionar. ¿Cómo creen ustedes que hace una persona para tener metas y objetivos saludables? Bueno, yo siento que con el optimismo a ciegas, como dijo mi compañera, eso te vuelve una persona mediocre. ¿Por qué mediocre? Porque no das ese poquito más que tú sabes que puedes dar, o dejas todo ahí porque tú sientes que ahí es lo bueno,
y nunca te das esa oportunidad de ver un poco más allá para ver qué puede pasar. O para cumplir tus metas, tú siempre tienes que superarte, nunca te puedes quedar ahí, porque si te quedas ahí nunca vas a llegar a hacer algo más. Entonces, siento que es importante ser realista de que las cosas pueden salir mal, de que no todo es perfecto y que quizás en el camino no todo te salga bien, y no porque no todo te salga bien estás en un mal camino, sino que es un proceso en el cual vas a tener altas y bajas, y tienes que ser realista de que es un camino no es un camino fácil, y que va a ser un proceso quizás largo o quizás corto, pero siempre va a haber un balance de lo bueno y de lo malo. Bueno, y en cuanto a todo esto, yo creo que también muchas veces tenemos lo que son los sesgos cognitivos, que no sé si están familiarizadas con el término, pero muchas veces nosotros usamos los sesgos como una especie de atajo. Están hechos como algo bueno, una respuesta biológica o evolutiva que nos ayuda a tomar decisiones de manera más rápida, pero los sesgos también aplican a nosotros mismos y también nos pueden hacer prejuiciosos tanto con nosotros mismos como con los demás. Y hay dos de los que me gustaría saber específicamente, y me gustaría que Yarielis nos ayude aquí y nos explique qué significa el falso consenso y la falsa singularidad. El falso consenso. Primero vamos con la definición. ¿Qué es el falso consenso? Bueno, es cuando una persona cree que todo el mundo, o la mayoría de las personas, creen o piensan o hacen las cosas igual que esa persona. Entonces, un ejemplo fácil para que puedan entenderlo mejor los que no saben es cuando estás mucho tiempo en las redes sociales, pues sabemos que existe el algoritmo. Entonces te van a salir pues videos de cosas que pues las redes sociales saben que a ti te interesan. Y al tú ver tantos videos que tienen que ver contigo, tú piensas que todo el mundo es igual, cuando en realidad no es así. Simplemente que pues a ti te salen videos pues que son para ti. Pero muchas personas en el mundo no piensan igual, no creen lo mismo, no hacen lo mismo. Entonces, al una persona pensar o creer que todo el mundo es igual a él, y va a pensar pues que los que son diferentes son raros, o pues son personas que están mal, o sea, están mal y no, lo que piensan o lo que hacen no está bien, o sea, no es lo correcto, no es la forma de hacerlo. Luego, la falsa singularidad, ¿no? Es cuando una persona cree que sus cualidades positivas son únicas, o sea, que nadie más es mejor que él haciendo eso. Por ejemplo, estudiando. Es una persona muy aplicada, es una persona que gana buenas notas, pues que estudia bastante. Pero él, al tener esa falsa singularidad, va a pensar que es mejor que todos y que no hay nadie o hay muy pocas personas que sean mejores que él. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que no va a poder aceptar en su vida diaria que pues obviamente va a haber mejores que él. No todo el mundo pues es bueno en todo. Hay cualidades que tenemos que somos muy buenos y pues sí, puede que una persona sea la mejor persona haciendo algo, ¿no? Que sea la mejor haciendo algo, pero pues puede que sepa jugar fútbol y sea el mejor, pero no sepa jugar básquetbol. Entonces una persona al tener esa falsa singularidad va a pensar que es bueno, o sea, en todo, y pues va a tener ese orgullo y ese ego. Y cuando venga alguien que sea mejor, pues puede que le agarre rabia, puede que le caiga mal, o simplemente pues también se sienta mal al saber que pues no es el mejor en algo. Entonces siempre hay que tener ese equilibrio en saber que hay personas mejores que tú, y pues hay personas que piensan diferente que tú, y no debes de juzgar a esas personas, y no debes de sentirte que eres lo mejor del mundo, y no debes de sentirte que todo lo que tú piensas
es lo que de verdad hay que hacer, porque hay diferentes perspectivas, hay diferentes contextos, hay diferentes pensamientos. Entonces, pues creo que ya definí lo que es la falsa singularidad y el falso consenso. Bueno, y estas cosas vienen también de la crianza. Estos conceptos los generamos dependiendo de nuestro ambiente. Tú mencionaste en el falso consenso los algoritmos, pero también es algo que se da en la vida real. Nosotros estamos rodeados por gente que tiene rutinas muy similares a las nuestras, que se comporta de manera similar a las nuestras. Entonces, cuando salimos de ese tipo de ambientes, nos genera un choque. ¿Cómo creen ustedes que una persona tiene que manejar ese tipo de encuentros con otras maneras de pensar para no volverse una persona prejuiciosa? Bueno, yo siento que ahí entra la seguridad y el autoestima, como lo que estamos hablando en antes, porque una persona segura de sí misma no se está comparando con otras personas. Esto es primordial, no deberías estarte comparando con nadie. Tu única competencia eres tú mismo, enfócate en ti, no pienses quién es mejor que yo, no, él me puede ganar, él puede hacer esto mejor que yo, cuando yo era antes el mejor en esto, o como dice Yayi, yo era el mejor sacando las mejores notas y ahora me llegó esta a ganar mejores notas que yo. Eso no está bien. La comparación hace que tu autoestima de alguna manera baje, porque cuando alguien llegue a ser mejor a ti, tú te vas a sentir menos y no debería de ser así. Bueno, yo creo que algo que nos pasó y nos va a pasar es en nuestra parte académica. O sea, por ejemplo, hay muchas personas, no sé si es el caso de ustedes, que desde kinder hasta sexto grado o hasta sexto año, pues estuvieron con las mismas personas siempre, estuvieron con los mismos compañeros siempre. Entonces, si tú eras el mejor en algo, pues nadie te iba a superar porque ya eras el mejor y eran las mismas personas. Pero ahora vienes a la universidad, ¡pum! Gente nueva, gente de diferentes escuelas que enseñan mejor, escuelas que enseñan pues peor que la tuya, pero hay diferentes personas que tienen diferentes creencias. ¿Por qué? Y diferentes crianzas, porque no viven en el mismo lugar que tú, no viven en el mismo corregimiento, no estudiaron en el mismo lugar. Entonces, al tú ver esas personas y esta gran cantidad de cualidades que tienen esas personas, y pues gran cantidad de diferentes pensamientos también, aparte del falso consenso, pues vas a decir, este no es mi lugar, y puedes que le eches la culpa, no sé, a la facultad, a la materia, a la universidad, porque vas a ver gente que son diferentes a ti, que son diferentes en pensar, en hacer las cosas. Entonces, pues ese es un primer choque. Y también en las cualidades, pues ya hablamos que van a haber gente mejor que tú. Ahora, lo que nos va a pasar a nosotros cuando trabajemos, cuando estemos al final de la universidad, cuando ya tengamos que hacer nuestra prueba, hacer nuestra tesis, entregarla y entrar al mundo laboral. Nosotros vamos a ser psicólogas, pero hay psicólogos que pues tienen un diferente pensamiento de lo que van a enseñarle a las demás personas, de cómo van a trabajar. Entonces, al tú pensar que pues tú eres, o sea, lo que tú piensas, cómo tú eres como psicóloga, y lo que haces, cómo actúas, cómo tratas a la gente, tú vas a pensar que eso es lo mejor, o sea, que eso es como se debe hacer. Entonces, al tratar con los diferentes psicólogos, no vas a tener esa compañía. ¿Por qué? Porque uno cuando piensa que es el mejor, que sus pensamientos son los únicos, evada a la gente, o sea, las aleja, porque pues obviamente la gente también se aleja. Y pues ellos las alejan porque piensan que es rarito, piensan que no es lo que debe ser un psicólogo, o pues esas mismas personas ven que pues tu orgullo está hasta aquí y no se van a acercar a ti, entonces no vas a tener esa compañía laboral, tener amigos,
en psicólogos porque pues no pudiste tratar desde antes esa parte del falso consenso y falsa singularidad. Entonces es algo que de verdad que nos afecta mucho y pues puede que cada una de nosotras tengamos un poquito, bastante pues de eso, y pues debemos de poder arreglarlo ya que lo estamos enseñando, y pues también poder enseñárselo a nuestros futuros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros familiares, para poder arreglar eso y pues tener un mundo mejor. Okay. Bueno, y para nuestro último segmento vamos a estar hablando de un par de conceptos que me gustaría que Justin aquí nos ayude a explicar. Justin, háblanos sobre la autoeficiencia, la autorrepresentación y el manejo de la impresión, y cómo se unen todos estos conceptos con el tema de la predisposición al servicio del yo. Siento que estos tres temas se relacionan con la predisposición al servicio del yo, porque los tres tienen que ver en cómo queremos vernos ante los demás y cómo queremos vernos nosotros mismos. Por ejemplo, la autoeficacia es lo que nosotros sentimos y confiamos en nuestras fortalezas para hacer algo. Por ejemplo, si yo tengo mañana una competencia de cocina, la autoeficacia es lo que me dice: yo puedo hacer, yo sé que yo puedo ganar este concurso porque soy muy buena cocinando, tengo mucha experiencia en esto. Es el valor que nosotros les damos a nuestras aptitudes. En cambio, la autorrepresentación es cuando es lo que queremos dar a vernos de nosotros ante los demás, dependiendo del lugar en el que estemos o las personas con las que nos estamos relacionando. Cuando estamos con nuestros amigos de toda la vida, estamos súper chill, como somos siempre, pero en cambio, cuando estamos conociendo personas nuevas, por ejemplo, nosotras en la universidad, me imagino que el primer día que teníamos que convivir, ya sea en el auditorio, todos queríamos dar la mejor versión de nosotros. Eso es la autorrepresentación. Y por otro lado entra el manejo de la impresión. Nosotros no somos igual en todo momento. Todos actuamos diferente dependiendo de la persona con la que estemos, porque ustedes no actúan igual en su casa con sus hermanos, igual que con sus profesores, con su jefe del trabajo. Todos actuamos de diferente manera, y eso es como para... No todos tenemos la misma imagen en los lugares, en el ambiente. Muchas gracias, Justin. Bueno, y me gustaría para que comenten cómo creen ustedes que las personas intentan controlar cómo los demás la ven. O sea, aquí lo que está hablando Justin sobre la impresión y todo eso. Nosotros obviamente hay una gran parte de eso que pasa de manera inconsciente, pero hay otra que nosotros sí tratamos de controlar. Por eso, como ella dice, actuamos distintos con profesores, que con amigos, que con la familia. ¿Qué tipo de conductas creen ustedes que son una manifestación de esos pensamientos? De repente con esta persona hago tal cosa para que piense tal. Bueno, yo siento que eso, como dijo mi compañera Justin, tiene que ver mucho con quién estemos en el momento. Por ejemplo, cuando estamos con un profesor, obviamente uno quiere demostrar que es un buen estudiante, que le demuestra respeto, uno siempre quiere resaltar. Eso es importante, el resaltar para que el profesor te tome en cuenta. Uno siempre buscará esa manera de darse a notar y darle una buena impresión al profesor. En cambio, cuando estamos con familia, con amigos, uno no quiere dar, no podemos decir que dar a entender algo que no es, porque no siempre es de esa forma, sino dar una mejor versión de ti. En cambio, cuando uno está en familia, en confianza, uno deja esa mentalidad de lado y es como soy yo en el momento. No quiero mostrarme mejor a nadie, sino que disfruto ser yo misma, mi carisma, mi todo, y uno vive como sin esa presión, porque al final de todo el manejo de impresión es una presión que uno siente dependiendo del contexto que uno esté. Sí, yo también creo que, yo también pienso que tiene que ver mucho con lo que es la confianza hacia las demás personas, porque tú no tienes la misma confianza de decir un chiste con tu hermano que con un profesor. O sea, ¿por qué? Porque sabemos que no es el área o no es con la persona pues en la que
es adecuado decir un chiste. O cuando estás, no sé, dando una charla, pues uno sabe que pues debe comportarse de cierta manera. Cuando estás en tu casa, puedes comportarte más libremente. ¿Por qué? Porque estás en confianza, porque no hay esos reglamentos que te ponen aquí en la universidad. Tú puedes estar en chancleta, tú puedes estar como te gusta vestirte, tú puedes salir a la calle, pero si vienes a la universidad sabemos que hay reglamentos. Entonces creo que muchas veces los reglamentos hacen que nosotros no nos comportemos de la forma en la que nos comportamos en diferentes lugares, porque aquí no pueden gritar mucho, pero en tu casa tú eres bien gritona. Entonces creo que los reglamentos pues influyen mucho, y pues también las personas y la confianza. Siguiendo la línea de Yayi sobre los reglamentos, siento que eso influye demasiado porque, por ejemplo, si estamos en nuestra casa vamos a estar en pijama si queremos todo el día, y entonces cuando estamos en un ambiente laboral, educativo en la universidad, nuestra presencia físicamente, la impresión también se muestra físicamente, cómo nos vestimos, cómo nos arreglamos, cómo nos peinamos. Eso tiene que ver mucho también con cómo queremos que la gente nos perciba físicamente hablando. También con el autoestima, estamos hablando de la autoestima, muchas veces pues al ver que la persona más popular de la escuela es de cierta manera y pues tú eres súper diferente, te vas a querer comportar de esa manera para poder encajar y llegar a ser pues popular o la persona que tú admiras, no sé, tu futbolista favorito, tú le vas a ver cómo habla, cómo actúa, etcétera, porque pues ves que tiene mucha influencia en diferentes personas, y pues a todos nos gustaría pues tener ese tipo de influencia, ese tipo de popularidad, que nos vean bien, porque siempre buscamos vernos bien de las demás personas. Bueno, un concepto que creo que también es importante resaltar es, aquí Justin nos está hablando sobre la autoeficiencia y todo eso. ¿Qué tanto impacto creen ustedes que tiene la confianza en los resultados? Siento que la confianza es importante en cómo nos ven los demás, porque si queremos, por ejemplo, hacer una representación o queremos exponer alguna publicidad de algún trabajo que tengamos, un emprendimiento, si tú sales en TikTok o en Instagram hablando así, aquí tenemos una hamburguesa, tiene queso, no es lo mismo a que yo llegue aquí, yo me levante y yo diga, estoy con una hamburguesa, tengo la mejor calidad de pan, tiene doble carne, tiene el mejor queso, al mejor precio. Eso va a llamar la atención del cliente. Si tú no tienes una confianza, no se refleja en ti, entonces siento que el cliente no va a querer, no le va a llamar la atención tu producto por cómo tú te estás mostrando ante la publicidad. Bueno, y ya para cerrar, creo que el objetivo de este podcast en general y de este tema es invitar a la audiencia a reflexionar un poco sobre el impacto que tiene nuestro propio concepto en toda nuestra vida. O sea, como se menciona muchas veces en libros de autoayuda y ese tipo de cosas, primero vienen siempre las victorias internas y luego las externas. Y todos estos conceptos son claves para poder lograr esas victorias internas. Muchas de estas cosas pueden llegar a sonar un poco negativas, pero en realidad son parte de nuestra naturaleza, y lo que hay que lograr es comprenderlas y utilizarlas a nuestro favor, conseguir que esas predisposiciones que tenemos nosotros naturalmente nos ayuden a nosotros a conseguir nuestros objetivos. No sé si alguna quisiera decir algo para cerrar o tiene alguna opinión más que le gustaría compartir. No. Pues, como dijo mi compañera, siento que todos estos temas son significativos para la vida diaria, para algún futuro o para temas laborales, educativos, universitarios, familiares, todo, porque es prácticamente cómo manejarte, porque si no tienes autoestima,
pues caer en malas cosas o no poder solucionar problemas. Si no solucionamos los problemas, vamos a estar estancados. Bueno, pues una de mis opiniones es que pues nosotras ya estamos pues ya en una edad más grande, pero esto es algo que se le debe enseñar a los niños desde chiquitos, porque a mí nunca en la escuela me enseñaron esto. En la casa pues obviamente mis papás no estudiaron psicología para decirme pues todo esto. Obviamente pues sí hay muchas cosas que se dicen en la calle, no eres, o sea, por ejemplo mi mamá a mí muchas veces me dice que pues hay que dejarse ayudar, uno no siempre sabe todo, pero pues sí sería bueno que estas cosas se lo enseñaran en la escuela desde chiquito para que cada niño pueda tener pues un buen autoestima, porque al tú saber esto, sabes cómo controlarte, como dijo Gabriela, y pues no vas a tener tanta rabia, no vas a tener tanto estrés, tanta ansiedad, al saber de que pues cada problema tiene solución, al saber que va a haber personas mejores que tú, al saber que pues hay gente que piensa diferente que tú, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, lo que yo pienso es que deben de enseñarlo desde pequeños. Siento que si tú estás viendo esto y eres una persona que quizás practica algunas de estas cosas que nosotros mencionamos, no te sientas mal, porque es algo que no se enseña. Es algo que se aprende poco a poco con la vida, con las cosas que te pasan. Y como dijo mi compañera Justin, utiliza esto y al escucharnos puedes notar qué son las cosas que pasan al utilizar estas cosas que se mencionaron, y utilízalo como algo para poder mejorar, para poder aprender de lo que estás haciendo y ver qué estás haciendo mal, ver qué estás haciendo bien y ver qué cosas puedes adaptar a tu vida para tener una buena autoestima, para no practicar la falsa singularidad, el falso consenso. A mí sí me gustaría que utilizaran el podcast como una herramienta para fortalecer su autoestima, para fortalecer el cómo se sienten con ustedes mismos, que no se sientan menos por las personas que lleguen nuevas a su vida, que dejen de compararse con los demás, que solamente se comparen con ustedes mismos y que entiendan que este podcast es como para decir, como dijo mi compañera, esto es algo que si lo tienes no te sientas mal por eso, porque al final y al cabo todos somos seres humanos de sangre y de hueso, sentimos lo mismo, todos nos equivocamos y está bien. Bueno, y ya con esto cerramos el podcast. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esto les haya entretenido y que también les sea útil, que si en algún momento ustedes están pasando por algo difícil o sienten que tienen que mejorar algo de sí mismos, sientan la libertad de volver a este video y repasar los conceptos y ver qué pueden aplicar a su vida o cómo pueden mejorar ustedes mismos para tener una mejor perspectiva tanto de ustedes como de su vida en general. Y muchas gracias aquí a las señoritas por acompañarnos y darnos toda esta información súper útil. Y muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Bye.